Montes Cazú, un espacio abierto para ti y tu familia. Nuestras reuniones son pensadas para que puedas conectarte, aprender y recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Te invitamos a ser parte de nuestras actividades semanales. Los martes a las 3 de la tarde, ven y recibe un tiempo de ministración y consejería, un espacio para restaurarte y encontrar dirección. A las 7 de la noche, acompáñenos a nuestro altar de oración en línea, donde juntos oramos por nuestras familias y necesidades. Los jueves a las 7 de la noche, sumérgete en la palabra de Dios con nuestro estudio bíblico en línea, una oportunidad para profundizar en tu crecimiento espiritual. Los sábados, a las 5 de la tarde, los jóvenes tienen su espacio para conectar, crecer y compartir. Es un tiempo único. Y no olvides, los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto general, un momento para alabar a Dios juntos y recibir su palabra. Puedes buscarnos en Facebook y YouTube como Ministerio Internacional Casa de Alabanza. Síguenos en Instagram como Casa de Alabanza CR. Y si tienes alguna pregunta, contáctanos al 6213-7070. Estamos aquí para ti. Ven y sé parte de lo que Dios está haciendo en Casa de Alabanza. Te esperamos con los brazos abiertos, porque aquí todos son bienvenidos. Ahora sí, estamos listos para iniciar. Dispón tu corazón para lo que Dios tiene preparado para ti. Bienvenidos. Muy buenas noches, bendiciones, iglesia. Espero que usted se encuentre bien ahí donde está, en la comodidad de su casa. Mi nombre es Ariel, yo me congrego en Casa de Alabanza, colaboro en la Fundación Corazones de Esperanza de Casa de Alabanza y hoy tengo el placer de ser su anfitrión. El día de hoy vamos a tener una muy bonita enseñanza a cargo de mi buen amigo Diego Solís, que también está a cargo del Ministerio Casa Joven. Y bueno, yo sé que esta enseñanza va a ser de mucha bendición para usted y para mí. Saludamos a todas las personas que están en este momento recién ingresando, a las personas que se están conectando por Facebook, acá en Costa Rica e incluso fuera de Costa Rica, porque siempre que he tenido la bendición de poder ser anfitrión de estas sesiones de estudio bíblico, eh, veo ahí que se conecta mucha gente de Perú y de otros lugares, así que un saludo muy especial para todos ellos. Esta noche, antes de que entremos a una alabanza y posteriormente al mensaje, me gustaría conversar con usted una pequeña reflexión. Hace unos días, o más bien unas semanas, estaba observando un video que me pasaron sobre un estudiante universitario que estaba teniendo dificultades para pagar su colegiatura, su mensualidad. Y yo me solidaricé mucho y se me hizo realmente familiar esa situación, ¿verdad? Eh, Cómo esta persona estaba realmente estresada, estaba pensando, estaba maquinando ver cómo le iba a hacer para pagar su próxima mensualidad. Es una persona que era un inmigrante, creo que era africano, que estaba estudiando, me imagino, con algún tipo de beca parcial en los Estados Unidos. Y no sé si usted sabe, pero bueno, estudiar en los Estados Unidos en una universidad es sumamente costoso. Entonces me imagino que esta persona realmente está diciendo, ¿cómo voy a hacer para pagar mis estudios? Y estaba en una cafetería, probablemente era la cafetería de una universidad. Y yo me imagino que él estaba haciendo números en su cabeza, a ver de qué forma uno más uno le daban dos, o de qué vendía, qué podía, en dónde podía trabajar de forma extra para tratar
de dar con la suma que necesitaba pagar. Y en ese momento se le acerca otra persona. En ese momento yo creo que tenía como aspecto de indigente, ¿verdad? Una persona habitante de calle que le llaman ahora. Y le pregunta que si tiene algo que le pueda regalar para comer, que si tiene algún sándwich, alguna bebida o que si le regala unas monedas para poder comprarse algo. Entonces imagínese usted estar en esa situación de que usted dice, no voy a poder dormir hoy en la noche porque mañana tengo que pagar miles de dólares por la mensualidad de la universidad. Y en ese momento llega alguien y le pregunta que si por favor le regala algo para comer. Y esta persona, este universitario, tiene la reacción más, más noble que usted se pueda imaginar, ¿no? Probablemente yo, en ese momento de estrés, en ese momento de tensión, de aflicción, incluso, le pude haber dicho, no, disculpe, no, ahorita no tengo nada, por favor no me moleste, estoy metido en mis problemas, ¿verdad? Pero esta persona, este estudiante universitario, saca de su bolsillo, cuenta lo que tiene y le dice, esto es lo único que tengo y se lo voy a dar para que se vaya a comprar algo de comer. No es mucho, pero igual aquí tiene. Y esta otra persona que recibe ese poco dinero, porque no era mucho, eh, decide revelar su verdadera identidad. Y resulta ser, no quiero quitar mucho tiempo, pero resulta ser que esta otra persona no era en realidad un indigente, era una persona que trabajaba para una compañía millonaria y estaba buscando una persona que realmente tuviera un corazón noble para regalarle $5,500. Entonces, el indigente o la persona que se hacía pasar por indigente revela su identidad y le dice, ¿por qué hiciste eso? Si no tenías, si esto era todo lo que tenías, ¿por qué me lo diste? Y el estudiante universitario le dice, mire, yo no le puedo explicar, simple y sencillamente tómelo. O sea, mi sentir es que si usted necesita algo hoy y yo le puedo ayudar con eso, yo se lo tengo que dar porque mi provisión no está en mis manos. Y esa frase realmente a mí me conmovió. O sea, realmente yo dije, wow, qué fe la de este hombre. O sea, decir, mi provisión no está en mis manos. Entonces esta persona le dice que realmente él no es un indigente y le regala un sobre y en el sobre le entrega $5,500, que es exactamente o una cantidad muy cercana a lo que necesitaba para pagar su colegiatura. Imagínese usted la sorpresa que se llevó ese estudiante universitario africano al ver lo que estaba sucediendo. Entonces, la moraleja de esta historia, que no es ficción, pasó en la vida real, no sé si está en YouTube, usted lo puede buscar, es que nosotros dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de nuestro mundo natural, actuamos bajo un principio de causalidad, causa y efecto. Si yo trabajo duro hoy, voy a tener una recompensa buena mañana o el día que me paguen. Si yo estudio muchísimo, eh, ahorita unos años, voy a ver el fruto en unos próximos. Si si está lloviendo ahorita y yo salgo, me voy a mojar. Causa y efecto. Pero Dios no trabaja así. Para Dios, dentro de su sobrenaturalidad, Él puede hacer lo que quiera, en el momento que quiera. Y realmente creo que Dios mide nuestro éxito no por lo que estudiamos, ni lo que tenemos en el banco, ni la posición que ocupamos en nuestra comunidad, en la sociedad, sino por las buenas acciones que nosotros hagamos, las buenas acciones individuales. Imagínese usted quién podría explicar dar unos cuantos dólares, qué sé yo, unos $2, $3 y recibir
un efecto de $5,500 a cambio. Se lo dejo ahí. Le digo, yo he sido protagonista de la bendición, de la sobrenaturalidad de Dios, y sé que Dios trabaja en una dimensión totalmente diferente. Así que le motivo para que continúe haciendo lo bueno que está haciendo y que sepa que cada causa individual tiene su recompensa. Vamos a ir a un canto a una danza, y posteriormente va a entrar nuestro hermano Diego Solís para compartir un lindo mensaje. Más fuerte que la vida es su amor, más fuerte que la muerte es su salvación, su misericordia nunca terminará, más vasta que el cielo, más ancha que el mar. Santo Cordero, y demos gloria a su majestad. Brindemos honra al gran Dios eterno, sea exaltado por la eternidad. Más fuerte que la vida es su amor, más fuerte que la muerte es su salvación, su misericordia nunca terminará, más vasta que el cielo, más ancha que el mar. Adorar
Hola, buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Gracias por estar en esta transmisión. Es un placer servirles desde la predicación también. Agradecerle siempre a nuestro pastor, el pastor Luciano Romero, por la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra. Y bueno, ánimo, ánimo. Vamos con todo. Vamos a estar estudiando hoy un mensaje que se llama El despertar del reino. Así que le voy a pedir, por favor, que tome papel y lápiz y que se siente un ratito con la Biblia. Vamos a estar aprendiendo sobre el reino, ¿de acuerdo? Entonces, si oramos por unos segundos al Señor para que sea Él quien se mueva en esta enseñanza. Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de conocerte, porque nos has revelado tu amor. Y no solo eso, sino que nos has abierto el camino para que juntos el Espíritu Santo que mora en nosotros a través de la muerte y resurrección de Jesucristo clame, papito, Abba, Padre. En ti, Señor, encontramos refugio. Te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo sea manifiesto en la enseñanza del día de hoy. Amén y amén. Mis queridos hermanos, buenas noches. Vamos a la palabra del Señor de una vez. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, dice lo siguiente, leo para todos. En esta Biblia que me regalaron unos hermanos que me bendijeron mucho con esto. Dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La palabra de Dios dice que usted es embajador, embajadora de Cristo. Bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está esperando de cada uno de nosotros? Abróchese los cinturones, porque hoy vamos a estudiar sobre el reino. ¿Qué le parece entonces si arrancamos? ¿Ok? Mateo capítulo 4, versículo 17, tiene a Jesús haciendo el mismo llamado que estaba haciendo Juan el Bautista. Permítame y lo leo para usted. Dice, desde entonces comenzó a Jesús a predicar. Esto sucede después de haber sido lleno del Espíritu Santo en medio de la tentación antes del Sermón del Monte. Lo vamos a encontrar en Mateo 4, versículo 17. Y ojo la predicación de Jesús: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces aquí viene con un mensaje tremendamente interesante, porque pone sobre la escena que el evangelio, la buena noticia que Jesucristo está dando, es el acercamiento del reino. ¿Qué es el reino? ¿Cuál es la función de cada uno de nosotros adentro del reino? Creo que son cosas que tenemos que empezar a masticar como cristianos, porque está directamente ligado a quiénes somos. El anuncio de que el reino ha llegado, el anuncio del reino es que irrumpe dentro de la vida de la tierra el gobierno celestial. Y a partir de esto, mis queridos hermanos, podemos encontrar a Jesucristo hablando una y otra vez, por ejemplo, en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y este tema es muy interesante. Cuando el Señor dice que el reino de los cielos ha llegado, la palabra es enguiquén. Y eso lo que significa es que está aquí. Jesucristo está anunciando la llegada de un nuevo gobierno. Esto no tiene que ver con límites, no tiene que ver con territorios, no tiene que ver con mapas, tiene que ver con gobierno. El reino de los cielos ha llegado, es llegar y dar un golpe sobre la mesa. Es un mensaje osado de parte del Señor Jesucristo diciendo: señoras y señores, hay alguien más que manda aquí. Y directamente Jesús, en medio del ambiente en que está, dice: ya no es Roma, ya no es César, ya no es ningún gobierno humano, el reino de los cielos gobierna. Y es un reino muy diferente, que no está basado en las expectativas populares que hay sobre la escena.
El gobierno de Dios, que es el anuncio de Dios, es la reconciliación a través de Jesucristo del ser humano con el Padre para que el ser humano pueda cumplir la voluntad del Padre. Jesucristo lo que está anunciando es que nuestra vida ya no se rige por el pecado, sino que hay algo que lo rige, que es Dios Padre. En una relación profunda y cercana con cada uno de nosotros, el Señor anuncia gobierno. El Señor lo que está diciendo es, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la opresión de Roma no nos rige, la opresión del pecado no nos domina, porque ahora ustedes y yo podemos decir que quien gobierna sobre todo es el cielo. El gobierno de Dios se ha acercado a la tierra. Y sé que normalmente hemos escuchado el decir de que el reino de Dios, el evangelio, hablemos de la palabra evangelio, normalmente decimos las buenas noticias. Y estas buenas noticias, si bien es cierto, ese es el significado etimológico de la palabra evangelio, el contexto mediante el cual es proclamado por Jesucristo, por sus discípulos, por Pablo en sus viajes, la palabra evangelio tiene una connotación muy pesada. Y esto es lo que le hacía un ruido tremendo a las personas que vivían en su época y estaban escuchando el mensaje. Recordemos que hoy es jueves de estudio de la palabra. Estamos estudiando sobre el reino de los cielos, ¿ok? Entonces, la palabra evangelio que el Señor ha utilizado, se utiliza a lo largo del Nuevo Testamento para anunciar el gobierno, el reino de los cielos, el gobierno de Jesús como rey, la palabra evangelio es la misma palabra que era utilizada por aquellos que promulgaban el cambio de gobierno. Entonces, alguien promulgaba o proclamaba una victoria militar. En esa victoria militar decían, ya no nos gobierna Grecia, el evangelio es que ahora nos gobierna Roma. Muy bien, y eso pasó más o menos unos 60 años antes de que Jesucristo naciera. Y este anuncio, esta proclamación, el evangelio de que nació un nuevo César, de que hay un nuevo emperador, el evangelio de que hay un cambio de gobierno, es una palabra que tiene una implicación profunda dentro del el lenguaje popular del primer siglo en el gobierno romano, que era quien gobernaba sobre todas las provincias, incluyendo Palestina, donde Jesús era un ciudadano más. Entonces, cuando llegan y dicen, este es el evangelio, ahora Jesucristo es el rey, la palabra evangelio empieza a generar un ruido terrible, porque quien gobernaba eran las estructuras humanas. El evangelio no son solo buenas noticias, es la proclamación audaz de un nuevo rey. Y el evangelio incluía una propuesta audaz para todos los que les escuchaban. Cuando yo escuchaba el evangelio tenía que tomar una decisión, y es a quién le soy leal. ¿Soy leal al gobierno pasado o soy leal a aquel que me está anunciando un nuevo gobierno, un nuevo rey? Claro, y aquí lo digo abiertamente, o sea, muchas veces romantizamos la palabra evangelio y pierde el contexto tan osado y tan audaz que fue decir, este es el evangelio, que Jesucristo se levantó de los muertos. El evangelio del reino está siendo predicado porque ahora el cielo es quien gobierna. Es tremendamente poderoso que alguien en el primer siglo se haya levantado contra todas las estructuras humanas a decir, ¿saben qué? Esta es la buena noticia, el cielo gobierna. Y este cielo que gobierna es la instalación de una nueva mentalidad, una nueva forma de vida, un nuevo estándar de justicia. Por ejemplo, si usted toma los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo y lo engloba en todo lo que es el Sermón del Monte, usted puede encontrar que el tema principal
de este pasaje es: una nueva justicia ha llegado. Y a no ser de que tengan una justicia superior a la de los escribas y los fariseos, entonces no podemos heredar el reino de los cielos. Y aquí es donde empieza este juego de palabras adentro de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Esto no es nada más con ser cristianos que van al culto, dan una ofrenda y cantan canciones y aplauden durante 2 horas en un fin de semana en una congregación. El evangelio que ha llegado a nosotros exige una toma de decisiones de hacia dónde están nuestras lealtades y exige que decidamos abiertamente quién es el rey. El despertar del reino, entonces, lo que empieza a anunciar es que los valores que regían antes a la humanidad ya no están presentes. Ya no está presente, y hablo de los antivalores que se vivían en el primer siglo, ya no está presente la dominación por poder, ya no está presente el que la fuerza podía lograr lo que quisiera, ya no está presente el abusar del necesitado, ya no está presente el dejar de lado a aquellos que están enfermos, ya no está presente. Jesucristo está anunciando un nuevo gobierno y por eso genera tanto escándalo esta palabra. El evangelio del reino viene a proclamar que el rey que hoy nos gobierna está directamente casado con los necesitados, está directamente casado con los enfermos, está directamente casado con los débiles, está directamente casado porque él es un rey justo que viene a poner las cosas en su lugar. El reino, mis queridos amigos, es como el Señor gobierna eliminando la injusticia, porque hay una nueva justicia que ha llegado. Si usted y yo nos llamamos partícipes del reino, si usted y yo nos consideramos embajadores, como leíamos al inicio de esta enseñanza, esto implica que la forma en la cual vivimos tiene que ser tal que demuestre que estamos siendo gobernados por un rey diferente. Y en medio de esto, el Señor empieza a explicar los principios del reino, como la palabra es la semilla del reino, y esa palabra, y todo eso lo encontramos en Mateo 13, van a encontrar diferentes parábolas de la levadura, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la red, la parábola del sembrador. El Señor lo que está explicando es cómo es el reino, y el reino es, y el Señor está hablando sobre cómo el reino viene a la tierra a cambiar la forma en la cual antes estaba estructurado, cómo el reino se parece, en este ejemplo de la parábola de la levadura, a una pequeña dosis de levadura que va a empezar a crecer y a transformar toda la masa. Es como esta semilla que da fruto al 100, al 60 y al 30 por 1. Es como este ejemplo donde están barriendo la casa y aparece la moneda y se hace una fiesta. El Señor está esperando que el reino se haga manifiesto. El reino se hace manifiesto. Y por eso es que decir que somos ciudadanos del reino tiene una implicación pesada para lo que nosotros vivimos como cristianos. El ser partícipe del reino exige una manifestación tal que lo podamos ver, por ejemplo, en términos de justicia. Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Todo lo demás será añadido, pero busquen primero el reino y la justicia. El Señor está hablando claramente de esto. El evangelio de la paz, habla Pablo en Romanos 14. El poder sobrenatural del evangelio que está evidenciado en 1 Corintios 4:20 o comunidades transformadas como sucede en Hechos capítulo 2 versículos del 42 al 47. El que usted y yo seamos parte del reino implica que se tienen que ver frutos. Y este tema es importante porque el reino es manifestado por los frutos del creyente. Y Jesucristo mismo lo dice en Mateo capítulo 7. Por los frutos es que serán conocidos. Este pasaje siempre me ha inquietado montones. Porque cuando el Señor está hablando de
de los frutos, está haciendo una comparación directa contra aquellos que viven, y vuelvo y repito lo que decía el pasaje al inicio, a no ser de que su justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos, no podrán gozar del reino. Entonces, en aquel momento, cuando esto fue proclamado, las máximas cabezas espirituales eran los escribas y los fariseos. Jesús no está diciendo, como nosotros entendemos la palabra fariseo hoy, que uno dice, ay, qué persona más farisea esa, y uno entiende como que es un engañador. No, Jesucristo está hablando de que si las personas que están escuchando el mensaje no eran o no tenían una justicia superior a la de los líderes espirituales de aquel tiempo, entonces no iban a ser capaces de heredar el reino. Ahora, ¿cuál era la crítica de Jesucristo? Jesucristo estaba criticando activamente, Jesucristo estaba dándole fuerte a aquellos que viven vidas religiosas, pero no tienen una transformación del corazón. A aquellos que decían, claro, como yo cumplo la ley, como yo doy la limosna, como yo me guardo de comer ciertos alimentos, como yo, y lo voy a, perdón que lo haga así, tengo que decirlo así de directo, lo voy a traer al siglo XXI, como yo no fumo, no tomo y no bailo pegadito, soy un buen cristiano. Pero el Señor lo que está diciendo es, pero odian a su hermano, pero desprecian a su esposa, pero mienten, pero, y el Señor está señalando una serie de nuevas faltas, de un nuevo estándar que pone en evidencia la carencia o el vacío del corazón de aquellos que en teoría estaban promulgando el reino de Dios. El reino de Dios aparece cuando Jesucristo viene y les dice, señoras y señores, vamos a ver qué es lo que están haciendo. Y marca un nuevo estándar que tiene que ser manifestado en acciones. Con esto quiero hacer un llamado amoroso, no a Casa de Alabanza, sino a cualquier persona que nos está escuchando y me meto yo en el paquete. Nuestras vidas no se consideran buenos cristianos, no somos buenos cristianos porque vamos al templo y cantamos 2 horas, no somos buenos cristianos porque sentimos bonitos. Si no hay una transformación en frutos, entonces no hay un cristianismo real. Y esto nos mete en líos a todos nos meten en un lío gigante. Porque entonces, ¿cuáles son los frutos? Cuando yo inclusive me voy a las profecías de Mateo 25, me encuentro un pasaje que a mí en lo personal me asusta mucho, ¿verdad? Y déjeme, y lo encuentro aquí también, es este pasaje donde dice, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor dice, suave, no los conocí. Y eso a mí me asusta porque no está hablando de gente común. Está hablando de personas que utilizan esta jerga. Está hablando de personas que utilizan este tipo de acciones y que muy probablemente el Señor sí los usó por misericordia a estas ovejas descarriadas que venían allí, pero su corazón estaba centrado en otra cosa. Porque las manifestaciones del poder de Dios acompañan a los que le siguen, pero la verdadera transformación está en aquellos que proclaman la palabra y dan frutos de amor y justicia a través de ella. Con esto quiero decir que sí, milagros, sí, sanidades, sí, liberaciones, sí, la Biblia los enmarca como señales, pero son señales que son antecedidas por algo que encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8. La principal manifestación de una persona llena del Espíritu Santo no son las señales milagrosas en primer lugar, sino la manera en la cual valientemente proclama el Espíritu del Señor, proclama el Evangelio del Señor a lo largo de todas las personas con las que se tope, siendo, y aquí hablo de la progresión, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Mi querido hermano y mi querida hermana, el evangelio del reino exige un veredicto. ¿De qué lado está usted? ¿A qué rey le es fiel usted? Usted no solamente es cristiano o cristiana porque va a un templo. Usted es cristiano o cristiana porque es regido por los valores y el gobierno de Dios. Con esto,
Una vez alguien me dijo, Diego, pero estás metiendo las obras adentro entonces para ser salvos o no. La respuesta es no, no estoy metiendo las obras en lo absoluto. La salvación es por gracia. Solo a través de la sangre de Jesucristo podemos ser salvos. Pero solo un salvo es consciente de la obra de Dios que tiene que ejecutar para dar frutos. Tenemos que dar frutos de amor y frutos de justicia. Y esto es manifestado primeramente, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Leo para todos ustedes acá. Voy para darle vuelta a unas cuantas páginas que tengo por aquí. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi pregunta es, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿en qué está centrada su oración hacia el Espíritu Santo para las manifestaciones del poder de Dios? Porque yo veo aquí las manifestaciones del reino y las manifestaciones del reino exigen un veredicto de hacia quién está nuestra fidelidad y qué evangelio es el que estamos proclamando. Y el evangelio que proclamamos es que Jesucristo es Rey. Cuando nosotros decimos que Jesucristo es Rey, lo que estamos diciendo es que los antivalores del mundo ya no nos gobiernan. Cuando nosotros decimos que Jesucristo es Rey, significa que la opresión con la que otros vienen, nosotros como pueblo de Dios estamos aquí en la tierra para luchar y hacerla retroceder. Cuando nosotros proclamamos que Jesucristo es Rey, significa que los valores del reino los vivimos para echar para atrás la maldad. Cuando nosotros proclamamos que Jesucristo es Rey, entonces nosotros tomamos un papel activo dándole de comer al necesitado, un papel activo cubriendo al enfermo, un papel activo visitando al que está en la cárcel, un papel activo orando y sí, manifestando el poder de Dios a través de la oración, a través de los milagros, a través del poder. Todo esto tiene que estar presente porque proclamamos que Jesucristo es Rey. La venida del reino es tremendamente interesante porque cuando a Jesucristo le cuestionan y le dicen, bueno, ¿qué va a pasar? Porque usted no se defiende si es que usted es rey. Y dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Y muchas veces no nos percatamos que la manifestación de poder que pudo haber hecho Jesucristo allí hubiera sido una señal impresionante para que el gobierno romano echara un paso atrás. Pero el amor incondicional derramado en la cruz por Jesucristo es lo que nos tiene hoy reconciliados con el Padre, a usted y a mí. Quiero decirlo clarito, clarito, clarito. Más allá de lo que usted hace en el culto, más allá, aquí yo no estoy diciendo que no vayan al culto, hay que congregarse, hay que leer la palabra, hay que adorar en comunidad, hay que, pero quiero decir abiertamente, ¿cuándo fue la última vez que usted se vinculó para darle de comer a una persona necesitada? ¿Cuándo fue la última vez que usted intencionalmente sacó de su tiempo para ir a visitar a algún amigo, una amiga, un desconocido que estuviera enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que usted llegó y dijo, bueno, vamos a visitar a las cárceles? Estas personas que han sido desechadas por la humanidad, Jesucristo aquí los pone como Él siendo preso y que sin darnos cuenta estuvimos en contacto con Él. ¿Cuándo fue la última vez que usted vivió el reino realmente? Porque recordemos esto, reino es gobierno y el evangelio predicado exige una toma de decisiones sobre quién dirige su vida. En el momento en que usted dice, Jesús es mi rey, entonces hay una justicia que Él espera que vivamos, hay una justicia que Él espera que llevemos adelante. Entonces, en medio de esto, permítame y hago un paréntesis misionero acá. Voy a hacer un paréntesis misionero. Sí, el Señor espera que nosotros hagamos una transformación de nuestra vida, en primer lugar, entregándosela completamente a Él y que vivamos de acuerdo a sus valores, a sus frutos, a sus principios, manifestando el poder del amor de Dios. Y también espera, porque no es un descarte, a veces muchas personas dicen, no, Diego,
yo hago aquí cerquita y otros que vayan allá. No, el Señor espera que nos vinculemos tanto cerquita como yendo a los lugares donde aún el nombre de Cristo no es predicado. El Señor, si algo nos está pidiendo es que hagamos discípulos a las naciones. Discípulos. Y este discipulado a las naciones requiere entonces ampliar nuestra cabeza sobre cómo es el cristianismo y cuál es el estado actual en que está el planeta respecto a las misiones. Como nosotros vivimos aquí en el lado occidente del planeta, en una América prácticamente cristianizada, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo del otro lado del mundo. En este planeta hay casi 9 billones de personas, casi 9 billones, con B, ¿verdad? Y en medio de esos 9 billones de personas, una de cada 3 personas nunca ha escuchado siquiera el Evangelio de Cristo. Recuerdo hace unos años que posteé una estadística al respecto y una persona a quien estimo llegó y comentó, no te creo, eso no puede ser así. ¿Por qué no puede ser así? Claro, porque abrimos la ventana y nos damos cuenta que si no son cristianos evangélicos como nosotros, este va a misa, el otro va a su reunión y el otro es de la bautista, el otro es pentecostal y el otro es metodista y todo el mundo comprende quién es Cristo. Y quien no lo quiere seguir, al menos vive en ambientes cristianizados. Claro, pero esto pasa de este lado del continente. Voy a hacer un ejemplo grosero. ¿Sabe usted quién es la diosa Kali? Probablemente nunca ha escuchado eso. Y uno se pone a pensar en esto y yo le puedo contar que hoy hay 1.8 billones de hinduistas que saben quién es la diosa Kali, pero no saben quién es Jesús. Y en medio de esto uno puede decir, ¿cómo es posible que eso pase? Claro, pasa porque nos cuesta vincularnos con la misión. Y hay una gran comodidad en el pueblo cristiano latinoamericano, occidental inclusive, donde como ya el evangelio llegó a nosotros, entonces decimos abiertamente, bueno, estamos listos para que el Señor venga. Ojalá que venga ya, ojalá que venga mañana y ojo, ojalá que el Señor Jesucristo venga ya. Pero ojalá que cuando venga nos encuentre trabajando activamente porque otros que nunca han escuchado el mensaje puedan recibir de nosotros la palabra de libertad, que es que hay un rey, que es Jesucristo, que viene a liberarlos de la opresión de las falsas deidades, que viene a liberarlos de la esclavitud con la que viven, que viene a liberarlos de prácticas que, por ejemplo, yo no sé si usted sabía, un misionero cristiano a través de la interpretación de los textos hinduistas es el que logró que cuando falleciera el hombre de la casa no tenían que quemar al mismo tiempo a la mujer. ¿Dónde están esos cristianos? ¿Dónde están? Y normalmente uno los ve como los héroes de la fe, como los héroes que andan por allá, pero yo lo que quiero decirles es que la semilla del reino está en usted. Usted es una persona que porta el Espíritu Santo y si usted tiene el Espíritu Santo adentro, mi pregunta es, ¿cómo está siendo testigo? ¿Qué frutos está dando? No quiero que usted sea una persona que basa su espiritualidad basada en una liturgia, porque su cristianismo no dura 2 horas en un culto, su cristianismo no dura una transmisión de Diego en Facebook. Su cristianismo es 24/7, cómo usted interactúa con su vecino, cómo usted trabaja, cómo usted muestra su ética con los clientes, cómo usted educa a sus hijos. No solamente es, vuelvo y repito, no fumar, no tomar y no bailar pegadito, porque nos han enseñado que la santidad y el principio del reino es todo lo que no hacemos. Mi pregunta es, ¿qué es lo que sí hacemos entonces? ¿Qué es lo que sí hacemos? ¿Qué sí hacemos? Entonces tenemos que llevar este evangelio hasta los no alcanzados. En el planeta existe una zona que denominamos dentro de las misiones cristianas la ventana 1040. ¿Se acuerda de los paralelos y meridianos?
Bueno, entre el paralelo 10 y el paralelo 40 existe una zona que hemos llamado la ventana 1040. Norte de África, centro de Asia y sur de Asia. En esa zona viven 3 billones de personas. Y esos 3 billones de personas, para 3 billones de personas, solo hay 12,000 misioneros, porque los otros 435,000, 430,000 están ubicados en otras zonas del planeta. Ojo, y yo no quiero decir que eso esté mal, lo que quiero decir es que nos urge vincularnos directamente a la predicación del evangelio a los no alcanzados. Mateo capítulo 24 dice: entonces este evangelio será predicado en todo el mundo y vendrá el fin. Yo me topo con que hay 3 billones, hay 3,000 millones de personas que nunca han escuchado de Jesús. Nunca. Tribus, lenguas, naciones enteras. Yo no sé si usted sabía, en esta ventana 1040, 45 de los 50 países más peligrosos para ser cristianos están allí, y Satanás ha construido una fortaleza que no podemos simplemente mirarla y decir, algún día llegarán ahí, o decir, uy, no, esos se perdieron, ya está, es el plan de Dios que se vayan todos para el infierno. No podemos pensar así. ¿Qué hubiera pasado si a nosotros, de este lado del planeta, aquellos misioneros que vinieron, en lugar de vernos como personas necesitadas, como personas sedientas, como personas que ocupaban estar de nuevo en relación con el Padre, hubieran dicho, no, yo no le voy a ir a predicar a esos cabécares y a esos bribríes y a esos chorotegas, que se queden ahí, ¿verdad? Ay, no importa, ya de por sí aquí nosotros en Europa escuchamos el evangelio, ya está, ya estamos como, Señor, ven. Claro, ese Señor, ven, es el deseo de la iglesia cada día, pero al mismo tiempo no puede convertirse en una válvula de escape. Algo hay que hacer, algo hay que hacer. Y yo lo que le quiero pedir es que usted se vincule a la obra de Dios sin dejar su iglesia local. Porque en este tema de las misiones, normalmente ha habido una dualidad tremenda donde dice, bueno, ¿qué hago? ¿Mi iglesia local o las misiones? No, el Señor nos llama a ambos caminos. Las misiones no son opcionales. Una iglesia que no es misionera no es una iglesia de Dios. Ya está, tal cual. No puede existir una congregación sin el deseo de que el mundo conozca de Jesucristo. No puede existir. Y es allí, mis queridos hermanos, donde tenemos que orar por las misiones. Ore, empiece a vincularse en oración, éntrele fuerte al tema. ¿Qué países? Vaya al mapa, agarre un mapamundi, un globo terráqueo, métase a Google Maps y averigüe qué países no conocen de Cristo. ¿Qué países son en su mayoría musulmanes o budistas o hinduistas o ateos o no sé, lo que haya por ahí, taoísmo, y empieza a interceder por esos países para que en el nombre de Jesucristo pueda ser proclamado la libertad de que el Señor es Rey y que el reino se ha instalado allí, se ha instalado aquí, así como gobierna el Señor en el cielo. Nosotros, representantes de Dios en la tierra, tenemos que empujar que el reino crezca y crezca y crezca más y más y más, porque quiero decirle que su eternidad ya empezó. El Señor no lo salvó para cuando usted se vaya para el cielo. El Señor lo salvó ahora. Vamos a estar con Él en el cielo y luego la nueva Jerusalén, después hablaremos de escatología, volverá aquí en la tierra y seremos todos resucitados y gobernaremos con Él y estaremos con Él. El Señor tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, los que somos, que abrazamos que el Señor Jesucristo es Rey. El evangelio del reino ha llegado y exige un veredicto. ¿Cuáles entonces son los desafíos del reino en acción? Bueno, número 1, el poder para testificar, ¿verdad? Hechos 1:8, recibirán poder y me serán testigos. Si usted quiere ser una persona llena del Espíritu Santo, lo primero que se tiene que notar en usted es la proclamación del evangelio, de la libertad, del amor incondicional de Dios,
de su Hijo en la cruz, resucitando por nosotros. Esas palabras de fe tienen que estar en su boca. El Espíritu Santo le va a dar guía para la misión, como lo hizo con el apóstol Pablo, le va a dar dones para la edificación, porque todos somos parte de un mismo cuerpo, y los frutos del Espíritu Santo manifestados, y aquí lo leo para todos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, alguien del reino. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Qué importante es que en el clamor que hacemos al Espíritu, que el Espíritu Santo se manifieste con poder, podamos tener ese poder para ser testigos y manifestar los frutos de amor hacia todos. En la iglesia, claro, viviendo en comunidad, cumpliendo con la misión, llevándonos unos a otros con amor, en el nombre de Jesús, en la sociedad, mostrando justicia y compasión, en la familia, siendo buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, amando, discipulando a nuestros hijos, no delegándole esa tarea al teléfono o al televisor, sino comiéndonos nosotros eso. En el trabajo necesitamos de verdad ser excelentes en lo que hacemos, mostrando la ética en cada uno de los momentos. Y es que estas cosas, estas manifestaciones del amor, de la bondad, de la justicia, de la ética, son manifestaciones del reino. Para eso, mis queridos amigos, tenemos que cumplir con la misión. El despertar del reino implica un veredicto tomado. ¿A quién sigo yo? El Señor valientemente en su tiempo proclamaba, y el apóstol Pablo lo decía, este evangelio puede ser tomado por locura. Claro, porque estaban atentando directamente al decir, el rey no es César. El imperio romano no nos puede obligar a hacer cosas que no queremos, porque el amor de Jesucristo, nuestro rey, nos lleva a vivir con bondad, nos lleva a vivir con amor, y vamos a seguirlo proclamando. Entonces, hagamos discípulos de Cristo. El despertar del reino forma discípulos que son entes de transformación a través del Espíritu Santo, primero proclamando la palabra y segundo obligando las tinieblas a retroceder. La guerra espiritual se vive en oración, la guerra espiritual se vive en batallas de rodillas entrándole, y la guerra espiritual se vive cuando valientemente decidimos frenar la injusticia, cuando valientemente tomamos una decisión diferente y dejamos de ver nuestros recursos como lo que nos echamos encima, sino como recursos del reino. Y son valores que tenemos que aprender a vivir. El reino, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, es presente y activo. Es presente y activo. Y es presente y activo no solamente en nuestras oraciones, sino en nuestras manitas, sino en lo que nosotros damos, sino en lo que nosotros hacemos. Con esto no quiero decir que nuestra salvación es por obras, pero quiero leer aquí en la carta de Santiago, en el capítulo 2, en el verso 14, donde dice, hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarle? Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del sustento diario, y alguno de ustedes les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Verso 17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Durante muchos años hemos escuchado que esto no se trata de las obras, y comprendo bien el mensaje en la situacional y en la historicidad que hay detrás de esto, que era, no podemos nosotros sentirnos aptos de que por lo que hacemos, entonces el Señor nos tiene que salvar. Ese no es el mensaje, pero tampoco podemos ser tan caraduras de pretender, nosotros no podemos ser tan caraduras de pretender que a través de simplemente decir, creo en Dios y no vincularme con ser esa participación activa del reino aquí en la tierra, entonces el Señor nos va a salvar.
solo porque dije, sí, Señor, soy tuyo. Claro, pero mis ovejas oyen la voz y la siguen. Jesucristo dice, hey, por los frutos se conoce a mi pueblo, por los frutos los van a conocer. Vuelvo y repito, el decir que somos parte del reino de Dios, el decir que hemos escuchado el evangelio de Dios, implica una decisión. Esta decisión es, tengo que vincularme a la obra y hoy con mucha fuerza quiero decirlo, tenemos que vincularnos a la misión. Esto es urgente e importante. Cuando usted está cantando, quiero cerrar con esto, cuando usted está cantando en la iglesia y dice, por ejemplo, estas canciones que cantamos, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, y uno lo canta, y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que esa gente de toda lengua y nación, de generación a generación, pueda cantarlo con nosotros? Para que usted sea creyente, hubo personas que decidieron salir de la comodidad de sus hogares, de la comodidad de una liturgia vacía, para poderse vincular en que usted haya conocido el evangelio. Benditos aquellos que sembraron el evangelio en Costa Rica. Benditos aquellos estadounidenses que el Señor decidió mandar aquí hace 100 años. Benditos aquellos que han hecho la obra por centurias aquí en nuestro país para que usted y yo hoy podamos decir que Jesucristo salva. Dele esa misma oportunidad a alguien que aún no ha escuchado en el planeta. Oro para que el Señor le ponga carga, para que cuando usted proclame una alabanza, al mismo tiempo que usted le da gracias al Señor por ser parte de ese cuerpo salvífico, por ser parte de ese gran testimonio de Jesucristo, pueda usted también encontrar carga de oración y acción para vincularse por el reino. Nosotros creemos aquí en Casa de Alabanza que los dones y los talentos que Dios nos dio son parte importante para dar testimonio del reino aquí en la tierra. Así que quiero aprovechar estos minutos finales de esta conversación de la noche de hoy para decir un anuncio. De mañana en 8 vamos a tener un congreso de 2 días. Es un congreso que arranca a las 8 de la mañana del viernes 21, va a tener unas sesiones de trabajo, igual el sábado 22, unas sesiones de trabajo. En las noches, en esas 2 noches vamos a tener cultos abiertos. Yo quiero invitarle a que se pueda sumar a las sesiones del día. Estas sesiones tienen una inversión, esa inversión que incluye la alimentación de todo el día, más un montón de expositores internacionales que vienen acá, que son personas que le han entregado su vida al servicio del Señor, donde están los no alcanzados y que a través de sus empresas y negocios, estas personas han podido contratar a gente musulmana, gente budista, gente hinduista, gente que nunca había escuchado de Jesús y a través de sus empresas y sus negocios han podido predicar el evangelio y tener iglesias en sus negocios. Van a venir aquí a entrenarnos en cómo a través de nuestros dones y talentos, cómo a través de nuestra profesión, cómo a través de nuestro trabajo podemos ganar almas para Cristo, podemos vincularnos con la misión, porque nuestro trabajo es parte de la adoración y es parte de lo que Dios espera que usemos para que el mundo sea lleno de su gloria. El evento tiene un costo de $99 los 2 días con la alimentación incluida y un montón de regalos y materiales que valen muchísimo más que el valor de la entrada. Y para la congregación, Casa de Alabanza tiene una beca especial donde la gente solo cancelaría 35,000 colones por los 2 días. Yo le quiero pedir a usted, por favor, que usted se vincule directamente con la obra del Señor y aprenda a compartir el evangelio a través de sus dones y talentos. Y que además de esto es un anuncio, ojalá pueda sumarse. El domingo el pastor va a estar compartiendo un poquito más de este evento. Yo quiero cerrar con este llamado. Si usted dice, Diego, ¿cómo más me puedo vincular? Entiendo lo del evento, ¿qué hago ya hoy? Hoy usted puede hacer varias cosas. Cosa número 1 que puede hacer
empiece a orar por los no alcanzados. Empiece a orar por los no alcanzados y empiece orando por los miembros de su familia y empiece orando por los miembros de su barrio y de su comunidad y sus amigos no alcanzados. Pero no se limite a decir, ah, sí, es que a mí me toca aquí y a otros allá. No, amplíe su rango de oración. Amplíe su rango de oración. Empiece a orar por otros países. Deje que el Señor le cargue por países no alcanzados, por etnias no alcanzadas, por idiomas no alcanzados, para que el evangelio pueda llegar a todas esas personas y puedan ellos también, de la misma forma en la que usted lo hace, glorificar el nombre de Jesucristo. Hubo personas que salieron de la comunidad para que usted lo pueda hacer. Empiece a orar usted por esos lugares, etnias, para que conozcan de Cristo. Número 2, uno es rodillitas, ¿verdad? El segundo es aprenda que sus recursos no son suyos. El 100% de lo que Dios nos da es de Dios. El 100% de lo que Dios nos da es de Dios. Y eso significa que el Señor espera que con mayordomía nos vinculemos activamente a la obra del reino de Dios. Y aquí voy a hablar desde lo local hasta lo internacional. El Señor sí espera que la oración de aquel que no tiene comida y que está al lado suyo, si usted tiene allí, sea usted el Espíritu Santo actuando, ayudando a saciar esa boquita. El Señor sí espera que usted sea la cobija para el que tiene frío. El Señor sí espera que usted sea el que le ayude con las medicinas a quien no tiene para comprar las medicinas. El Señor sí lo espera, porque ese es el principio del reino. De nada me sirve a mí decir, Señor, cambia mi país y le tiro toda la responsabilidad a Él si yo no me vinculo directamente con esto. Abiertamente puedo decir, la Fundación Corazones de Esperanza no debería estar pellejeando ahí, viendo de dónde saca dinero para poder hacer las cosas. Deberíamos más bien tener otro tipo de problemas de una iglesia que está tan comprometida con ser el reino en la tierra que se vuelque a entregar, que comprende que los recursos no son de los individuos, sino que los recursos son del reino de Dios. Y al mismo tiempo quiero decir, menciono la Fundación Corazones de Esperanza porque es nuestra, donde el Señor le ponga a dar a usted. Con esto tenemos que comprender que damos a la iglesia y nos vinculamos abiertamente con el reino. Tenemos que aportar a la obra que Casa Alabanza hace, tenemos que aportar a la obra que Corazones de Esperanza hace, tenemos que aportar a la obra misionera mundial. Diego, pero es que no me va a alcanzar. Híjole, bueno, entonces yo lo que le quiero recordar es que el Señor da semilla al que siembra. Vincúlese con la obra, vincúlese, averigüe dónde hay algún misionero o lleve el mensaje, siembren esto. Otra forma de vincularse con esto es yendo. Ya hablamos de orando, hablamos de entregando recursos, ahora quiero hablar del ir. Yo les pongo un ejemplo de cómo lo hacemos nosotros en Open, que es parte de lo que vamos a estar hablando la próxima semana. Nosotros intencionalmente montamos empresas en los países no alcanzados para que a través de estas empresas podamos contratar a personas que no conocen de Jesús y a través de eso mostrarles a Jesús. Usted también puede vincularse directamente a esto. Usted puede vincularse en montones. Hable conmigo, hable en la iglesia, busque. Hay mucho que podemos hacer para que el mundo conozca de Jesucristo. Después el pastor les contará bendiciones que el Señor nos ha permitido ir escalando y yo no sé por qué el Señor tiene a Casa Alabanza en el foco de las misiones en este momento en el país y lo que viene. Así que el pastor lo hablaba a finales del año pasado e inicios de el Señor va a traer un momento de adoración y de avivamiento bellísimo y el Señor va a traer un levantamiento en la misión. Vincúlese a esto, vincúlese a esto. Mis queridos hermanos, ya me emocioné. Espero ver muchas caritas de mañana en 8 que arrancamos con esto. El pastor va a hablar un poquito más el domingo sobre el tema. Yo lo que le quiero decir es, vincúlese con el corazón de Dios. Casa de Alabanza es una iglesia del reino y se rige por los valores del reino. Vívalos usted también. Tome una decisión. Desde que usted dijo, Cristo es Rey y en este evangelio creo,
tiene que vivir bajo el gobierno de Dios. Amén, amén. Listo, mis amigos. Muchísimas gracias, Diego, por ese muy lindo mensaje, por esa enseñanza, la verdad. Yo estoy seguro que, al igual que a mí, todas las personas que estuvieron ahí conectadas lo captaron muy bien. Saludamos a todas las personas que se conectaron por redes sociales, a doña Carmen, a don Walter, doña Ana Patricia, a Soledad, a Yorlene, a don Orlando. Bendiciones a todas las personas, de verdad que todos los jueves sacan este espacio valioso para conectarse, para escuchar mensaje, para escuchar palabra, para edificarse. Y bueno, ojalá que ese mensaje encuentre tierra fértil ahí en su corazón y en su mente. Muchísimas gracias por acompañarnos, como dijo Diego. Nos vemos este domingo, si Dios lo permite. Y esté atento a todas las actividades que se vienen. Recuerde también que, si Dios lo permite, mañana va a tener actividad el Ministerio de Matrimonios, con una bonita actividad. Así que, si Dios lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Que tenga buenas noches.